El millonario ayuda a un padre soltero en el metro y descubre un secreto que cambia todo. La lluvia caía con rabia sobre la ciudad, iluminada por el brillo intermitente de las luces de neón. Era una noche oscura en el metro, ese laberinto de acero y sombras donde se cruzan las vidas de quienes como Alejandro tienen todo, y otros como Marcos luchan por lo más esencial. Alejandro, un millonario de 35 años, se acomodaba la corbata mientras revisaba su reloj de pulsera, ansioso por llegar a su lujoso apartamento. Su mente, meticulosa y fría, analizando cada movimiento, cada palabra dicha en las negociaciones del día. No había lugar para imprevistos en su mundo de privilegios y control absoluto. El vagón temblaba bajo el peso de un silencio tenso, quebrado solo por los ruidos metálicos del tren y el murmullo apurado de los pasajeros. Rostros cansados que pasaban desapercibidos unos a otros. Pero algo le llamó la atención. En un rincón, un hombre de mediana edad, Marcos, sostenía de la mano a su pequeña hija, Sofía, que dormía abrazada a su muñeca, con expresiones que hablaban de un sacrificio constante. El padre, de rostro marcado por la vida, miraba por la ventana con determinación, como si en medio de aquella oscuridad hubiera encontrado la luz de su propósito. Todo cambió de repente. Un corte de energía sumió el vagón en una penumbra espesa, desde la calma hasta el caos en un segundo. Gritos y el sonido de cuerpos moviéndose descontrolados. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Su instinto, esa voz interna que siempre había oído, le decía que hiciera algo. Sin pensarlo, se acercó a Marcos. ¿Estás bien?, preguntó, su voz saliendo más suave de lo que se imaginaba. Marcos, sorprendido, asintió. Sus ojos, profundos y cansados, encontraron los de Alejandro y en ese instante se formó una conexión inexplicable. El silencio estaba cargado de tensión. Alejandro le habló. Sus palabras fluyeron, llenas de curiosidad por la vida de Marcos, por ese mundo que nunca había visto de cerca. Mientras conversaban, empezaron a salir algunas verdades ocultas. Marcos mencionó un trabajo que había perdido, una amenaza que lo había perseguido, y Alejandro sintió escalofríos. Hay cosas que no se pueden ver en la superficie. A veces el éxito tiene un precio, dijo Marcos, con una tristeza que traspasó la burbuja de lujo en la que Alejandro siempre había vivido. En ese breve intercambio, Alejandro comenzó a ver más allá de los números y estrategias, vislumbrando un secreto profundo, que amenazaba no solo la reputación pública de ambos, sino también su mundo. Un ruido sordo resonó en el vagón, miradas inquietas se cruzaron. En la distancia, una figura oscura observaba. Alejandro sintió una ola de peligro. La realidad era mucho más compleja de lo que había creído. Antes de que pudiera procesarlo, su móvil vibró. Era un mensaje misterioso que llegó al celular de Marcos. El tren comenzó a moverse de nuevo, pero todo lo que giraba en la mente de Alejandro era: ¿qué secreto escondes, Marcos? Esa noche lo cambiaría todo. Entre el eco de los vagones y el latido tenso de su corazón, Alejandro supo que tendría que enfrentarse a un mundo que nunca imaginó. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El tren se movía con lentitud, pero la incertidumbre en el vagón era palpable. Alejandro miraba a Marcos, cuyo rostro ahora reflejaba una serie de emociones rápidas: miedo, sorpresa y finalmente resignación. Se encontraban en un momento suspendido, una burbuja donde el tiempo parecía haberse detenido. Un grito rasgó el aire, rompiendo la atmósfera de tensión. Era una mujer mayor, que miraba hacia la esquina del vagón. ¿Qué pasa?, preguntó Alejandro, mientras el pulso le martillaba en las sienes. Las luces de emergencia parpadeaban, proyectando sombras incesantes que danzaban sobre las caras ansiosas. La figura oscura en la distancia se movía con una velocidad aterradora. Alejandro sintió sus instintos de millonario aletargarse. En su mundo de negocios el peligro era calculado,
no así esta especie de amenaza difusa. Sudor frío brotó de su frente cuando la figura se acercó al lado de Marcos. Era un hombre grande, con una cicatriz prominente que surcaba su mejilla. Miraba a Marcos con ojos que hablaban de cuentas pendientes. «No deberías estar aquí, amigo», dijo con una voz grave y llena de desprecio. El aire se volvió denso y cada respiración le costaba más a Alejandro. Marcos dio un paso atrás, protegiendo a su hija dormida. «No, no es lo que piensas. Estoy trabajando en...» Ello, tartamudeó, mientras el pánico se apoderaba de él. La mujer mayor gritó de nuevo, mientras el tren se detenía abruptamente, dejándolos a todos en un limbo entre el caos y la incertidumbre. «¿Qué demonios quiere?» Alejandro sintió un fuego recorrerlo. La adrenalina lo empujaba a actuar. Pero la respuesta llegó antes de que pudiera formular otra pregunta. El hombre se trasladó rápido, agarrando la muñeca de Marcos con fuerza. «El tiempo se te está acabando, padre. Puedes jugar al héroe con estos ricos, pero no estaré esperando». Ese fue el instante, el giro, que hizo que todo se desmoronara. Marcos, con la mirada fija en la figura oscura, gritó: «No, no sabes quiénes somos». Las palabras lo desarmaron, y Alejandro sintió un golpe en el pecho. La confusión se transformó en una revelación amarga. ¿Quién era Marcos realmente? ¿Qué secreto había ocultado? Los murmullos crecieron a su alrededor. Los pasajeros, congelados por el miedo, observaban. El sonido del móvil de Marcos sonó de nuevo, esta vez más insistente. El hombre oscuro soltó su muñeca, retrocediendo solo un paso, como si todo pudiera desmoronarse con un ligero movimiento. Marcos miró el teléfono con horror. Su rostro pálido como el papel. Es de ella», dijo casi en un susurro, sacudido por la revelación. En ese momento, la imagen de Sofía, abrazando su muñeca, se tornó más clara para Alejandro. La niña, inocente y despreocupada, en medio de esta tormenta de secretos y peligros. Nuevo miedo se apoderó de él, un deseo desesperado de protegerla, de proteger a esa familia que había comenzado a conocer. El tren volvió a moverse. El crujir de las vías resonaba en el silencio tenso. El hombre oscuro sonrió, un gesto que no traía nada bueno. «Así que, Alejandro, ¿te atreverás a descubrir quién es este hombre?» La pregunta colgó en el aire pesado, y en el gesto de Marcos, sobrado de impotencia y desesperación, Alejandro vio la esencia de toda su vida en juego. El vagón se llenó de rumores, se alzaron voces temerosas mientras la tensión se cortaba con un cuchillo. Todo lo que pensó saber sobre su vida y la de Marcos se tambaleaba. No podía creerlo. Él, murmullo creciente lo rodeaba, y así, mientras la oscuridad del túnel se acercaba, Alejandro entendió que esta noche no era solo un encuentro fortuito. Era el comienzo de una guerra que no sabía que existía. De repente, el teléfono de Marcos dejó de sonar. Un silencio mortal lo envolvió todo, y la mirada de Marcos se fijó intensamente en Alejandro, una súplica escondida detrás de una máscara de miedo. «Si me encuentras, Alejandro, si me ayudas, hay mucho más en juego». Antes de que pudiera preguntar, el sonido de un grito agudo retembló por el tren. Todo el mundo dio un paso atrás, temblando. Alejandro sintió el peso de lo desconocido caer sobre él. Él, el millonario que todo lo tenía, ahora se enfrentaba a un secreto tan oscuro que podría perderlo todo. El silencio mortal envolvió el vagón, pesado como una amenaza latente. Marcos miró a Alejandro, su mirada llena de súplica. «Si me encuentras, Alejandro, si me ayudas, hay mucho más en juego». La voz de Marcos se ahogó entre el caos, dejando a Alejandro en un estado de shock. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, el sonido de un estruendo retumbó por todo el tren. Las luces parpadearon intensamente, y de repente la puerta del vagón se abrió de golpe. Una ola de frío recorrió la sala. Los pasajeros, paralizados por el miedo, intercambiaron miradas de incredulidad. Una mujer, de cabello desordenado y cara pálida, irrumpió en el vagón. Tenía la mirada perdida, como si hubiera escapado de una pesadilla. «¡Ayuda!», gritó, mientras sus ojos se posaban en el hombre de la cicatriz. «Él viene por mí. Hay que salir de aquí, ahora». Un grito se elevó entre la multitud. La figura oscura retrocedió un paso. Esa revelación fue un golpe directo al pecho de Alejandro. Era como si toda la realidad se desgarrara a su alrededor. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué conexión tenía con Marcos? «Cállate. No le hables», bramó el hombre cicatrizado,
su voz resonando como un trueno. Pero la mujer siguió, su voz temblando de pánico. Necesito que me crean, él es peligroso, no está solo, hay más. Alejandro sentía como el aire se evaporaba. El peligro no solo rodeaba a Marcos, sino que se extendía como una sombra oscura sobre todos ellos. La mujer avanzó, buscando refugio entre los pasajeros, y de repente, un destello de reconocimiento iluminó su rostro. «Sofía», gritó, llamando a la pequeña que aún dormía, ajena a la locura que la rodeaba. Marcos se puso rígido. «No», la voz de él retumbó como un eco desgarrador. «No traigas a mi hija aquí, por favor». Quería correr hacia ella, protegerla de algo que Alejandro comenzó a entender, pero su cuerpo se movía como si pesara toneladas. El hombre cicatrizado dio un paso al frente, con la intención de golpear a la mujer, y Alejandro sintió que una chispa de rabia se encendía en su interior. «¡Aguanta!», gritó, haciendo un movimiento hacia el hombre. Fue en un impulso. Su mente luchó por calmarlo, pero su corazón decía que debía actuar. El tren, sacudido por la vibración del caos, se detuvo con un estruendo. Las puertas automáticas se abrieron de golpe, revelando el oscuro túnel. La mujer aprovechó para correr hacia Marcos, que la atrapó por la cintura, sosteniéndola como si el mundo se acabara. El hombre cicatrizado se quedó paralizado, contemplando la escena. Y Alejandro sintió que el tiempo se detuvo. «¿Quién eres tú?», preguntó la mujer, su voz temblorosa. Alejandro pudo ver que las lágrimas resbalaban por sus mejillas. «Yo soy tu madre», dijo Marcos, y esas palabras golpearon a todos como un rayo. El silencio fue ensordecedor. La revelación lo cambió todo. La niña, Sofía, era el hilo más frágil en este drama inesperado. Cada rostro en el vagón se volvió hacia él, como si el destino les hubiera atado a esa historia sin retorno. La tensión se cortaba en el aire, el miedo palpable. Todos contenían el aliento esperando el siguiente movimiento. El hombre cicatrizado finalmente reaccionó. «No deberías haber venido, Marcos. Esto no se trata solo de ti. Tienes que elegir, ellos o tu familia». Un escalofrío recorrió el pasillo del metro. Alejandro, que pensaba que su mundo era complicado, se dio cuenta de que estaba viendo solo la punta del iceberg. «Marcos, ¿qué demonios está pasando?», Alejandro preguntó. Su voz era un hilo de desesperación. La mirada de Marcos, llena de dolor y culpa, parecía responder a la pregunta sin necesidad de palabras. La verdad se cernía sobre ellos como una tormenta, succionando la esperanza. Ella lo miraba a él, a su madre perdida y a su hija, que los observaba desde la distancia, succionada por esa oscuridad inminente. La frase de Marcos repetía en su mente: «Hay mucho más en juego». El vagón quedó en un tenso silencio, solo interrumpido por el eco de sus propios miedos. ¿Qué secretos acechaban tras las sombras? ¿Qué precio tendría que pagar Alejandro por descubrir la realidad que cambiaría todo? ¿Y qué harían ellos para proteger a Sofía? Mientras la luz del túnel se desvanecía, la única certeza era que nada volvería a ser igual. Los murmullos entre los pasajeros eran como un eco aterrador. La revelación de Marcos había dejado a todos sin aliento. «¿Tu madre?», repitió la mujer con la voz temblando. Sofía, aún incrédula, miraba a su padre. La tensión era tan intensa que parecía que el aire se iba a romper. Un silencio pesado envolvía el vagón. Alejandro podía sentir las miradas de los demás, esperando algo, aunque no sabía bien qué. La figura cicatrizada dio un paso atrás. Incrédulo por un instante. «¿Qué? No. Esto no debería estar pasando». Su voz se apagó entre susurros llenos de confusión. Marcos, apretando a Sofía contra su pecho, miró a su madre. «Tú no debiste venir. No sabes lo que hemos arriesgado». La mujer, con el rostro descompuesto, levantó la mano. «Escucha. No había opciones. No podía dejarte detrás. Sabía que el peligro nos seguía». En ese instante, el tren se estremeció de nuevo. Las luces comenzaron a parpadear, y el sonido de un crujido retumbó por todo el vagón. Todos se sujetaron de lo que podían. El pánico por lo desconocido haciéndolos dudar si estaban a salvo en aquel espacio cerrado. «Esto no es solo un juego», dijo el hombre cicatrizado, su tono ahora cargado de amenaza. «El tiempo se te está acabando. Tú sabes de quiénes hablo». La tensión era palpable. De pronto, con un golpe ensordecedor, una de las puertas laterales se abrió de par en par. Frías ráfagas
de aire helado inundar en el tren. Alejandro miró hacia afuera y su corazón se detuvo. Una figura oscura apareció en el umbral, emergiendo de las sombras como una pesadilla hecha carne. Era un grupo de hombres, cada uno con expresiones decididas. «¡Cállenlo!», gritó uno, con voz autoritaria. Sin pensar, se lanzaron hacia ellos. «¡Corre!», Alejandro gritó, empujando a Sofía y a Marcos hacia atrás, mientras intentaba interponerse entre ellos y la amenaza inminente. La instantánea escena parecía sacada de una película de acción. Las luces se extinguieron por completo, y todo se sumió en la penumbra. Los gritos y el sonido de golpes resonaban en la oscuridad. El hombre cicatrizado intentó protegerse mientras la multitud se descontrolaba, y Alejandro se encontró luchando en un caos absoluto. «Déjala ir», gritó Marcos, su voz desgarradora, pero era fácil perderse entre toda la confusión. Justo cuando todo parecía condenado al caos, un grito desgarrador rompió la atmósfera. La mujer de cabello desordenado fue empujada hacia atrás, tropezando y cayendo al suelo, justo al lado de Sofía. Alejandro la atrajo hacia su pecho, sintiendo su pequeño cuerpo tembloroso. «No, no, no», murmuró, intentando mantener la calma. Fue entonces cuando algo brillante se deslizó del bolsillo de la mujer, aterrizando en el suelo con un sonido agudo. Una pistola. El destello metálico se iluminó con la luz tenue que provenía de los paneles de emergencia. La visión de aquel arma hizo que el aire se volviera aún más denso. «Muévanse», fue el último grito de uno de los hombres que llegó con él. El hombre cicatrizado, ahora visiblemente alterado, giró hacia la mujer, su rostro retorcido por la rabia. «¿Qué hiciste? Eres una traidora». En ese momento, se lanzó hacia ella, pero Alejandro, impulsado por la desesperación, intervino. Mientras se movía, algo inesperado ocurrió. La mujer, erguida, tomó aliento y gritó: «Yo soy la pieza que falta. Todo está conectado». La revelación resonó por el vagón como un trueno. «Tú no solo eres mi hijo, Marcos, eres el único que puede romper esta maldición». Mientras hablaba, la pistola pasó de ser un simple objeto a un símbolo de una verdad escondida. La confusión se transformó en estupefacción. «¿Qué? ¿De qué hablas?». Alejandro, aturdido, procesaba que cada palabra traía consigo un secreto más profundo, un susurro de esperanza y temor a la vez. La verdad palpitaba en el aire. De repente, el tren dio otro sacudón y se detuvo con violencia. La luz del pasillo se apagó de golpe, y el sonido de pasos se acercó rápidamente. La sensación de que el destino de todos estaba a punto de cambiar se intensificó. Alejandro podía sentir que de un momento a otro todo se desataría en una tormenta. «Te prometo que hay más en juego de lo que ves», rogó la mujer, su voz resonando en la penumbra. Los ojos de Marcos brillaban con lágrimas y miedo. Él, la madre y Sofía, atrapados en una maraña de secretos. La pregunta colgaba en el aire. ¿Qué conexión había entre ellos y quién los perseguía? El tiempo corría, y Alejandro supo que la verdad que buscarían podría convertirse en su perdición, o en su salvación. El silencio se extendía como un manto pesado, succionando el aire del vagón. La mirada de Marcos no podía despegarse de la figura que había irrumpido, y todos sentían que el tiempo se había detenido. El hombre cicatrizado bramaba de furia. «¿Qué hiciste, Marcos? Ella no debería estar aquí». La tensión se cortaba con un cuchillo. Luego de repente un grito desgarrador resonó. Era Sofía, enredándose entre los cuerpos, su pequeño rostro lleno de confusión y miedo. «Papá, mamá». Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. La situación giraba al borde del desastre. Mientras el caos se adueñaba del vagón, Alejandro sintió que el control se le escapaba de las manos. «¡La pistola!», gritaron algunos pasajeros. La mujer apenas pudo alzar la mano, temblando al intentar recuperar el arma que ahora parecía representar algo más que un simple objeto. «No, no dispares». Alejandro se adelantó, y la oscuridad del vagón se tiñó de un nuevo peligro. Pero entonces todo estalló. Fue como un trueno. La pistola se disparó. El sonido atronador resonó por todo el vagón, creando un instante de shock absoluto. El hombre cicatrizado cayó hacia atrás, sus ojos abiertos de par en par. El tiempo se detuvo. La cólera de Marcos se transformó en horror. «No, ¿qué hacías?», gritó. Su voz se llenó de desesperación.
El ambiente se llenó de gritos y murmullos. Alejandro, paralizado por lo inesperado, escuchó la voz de la mujer llamando a Marcos, su rostro desgarrado en dolor. «No, esto no puede estar pasando». Las luces titilaron nuevamente y se apagaron, dejando a todos a oscuras. Un ruido de pasos hizo eco en la lejanía. La mujer se agachó, recogiendo la pistola del suelo, sobresaltada y al borde del colapso. Miró a Marcos. «Tienes que entender que yo». Pero antes de que pudiera terminar, un destello de luz iluminó el vagón nuevamente. Era un grupo de hombres, los mismos que habían estado persiguiéndoles. «Es hora de que hablemos», gritó uno, empujando a varios pasajeros a un lado. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Todo se estaba desmoronando. «¿Por qué están aquí?», preguntó, tratando de buscar respuestas. Su voz casi un susurro. La mujer comenzó a gritar, y Sofía lloraba mientras miraba a su padre y madre confundida. Fue en ese momento que un grito desconcertante estalló. Un hombre del grupo que había entrado lanzó una bomba de humo en el vagón. El caos aumentó. El aire se volvió denso y gris. Gritos y empujones mientras todos intentaban encontrar la salida. La figura de Marcos se nubló entre el pánico que reinaba. «Sofía, ven aquí», gritó él, extendiendo los brazos hacia su hija. Pero la pequeña no se movía, atrapada por la confusión. Alejandro se abalanzó hacia ella, pero el humo lo envolvió. «No te alejes, Sofía, estamos aquí». El temor se apoderó de él observando cómo la niña, aturdida, miraba a su madre. Cuando el humo comenzó a despejarse, un estruendo resonó. Una explosión repentina en el fondo del tren generó un temblor. Las luces se apagaron de nuevo, y un ruido ensordecedor comenzó a dejar a todos en shock. «Ayuda, por favor», suplicó la mujer con una voz quebrada mientras el tren se sacudía. Fue entonces cuando Alejandro notó que el rostro de Marcos mostraba una mezcla de shock y reconocimiento. Su mirada se tornó hacia la mujer. «Tú eres la razón por la que estoy aquí», murmuró. Las palabras de Marcos cayeron pesadas, como un ladrillo. Alejandro sintió que todas las piezas de su vida comenzaban a encajar de forma perturbadora. «¿Qué estás diciendo?», le preguntó, sintiendo un nudo en la garganta. «Soy tu hermano», soltó Marcos de repente. La revelación fue como un hachazo. Todos se quedaron helados, susurrando entre ellos, incrédulos. De inmediato, miradas se cruzaron, audaces y confusas. «¿Qué estás diciendo?», repitió Alejandro en un hilo de voz, con ese giro impactante. Todo lo que creía saber, todo lo que había vivido hasta ese momento, comenzó a tambalearse. La mujer miró a ambos, su expresión una mezcla de miedo y desesperación. «No puede ser. Él». Pero su voz se perdió en los gritos que resonaban en el vagón. La odisea de secretos y traiciones concluía en una revelación que lo cambiaría todo. Un hilo irrompible que unía sus destinos de una forma que nunca había imaginado. Mientras el tren se tambaleaba hacia el caos, el rostro de Sofía reflejó incertidumbre. Alejandro comprendió que su mundo entero se había dado vuelta. ¿Qué significaba ser hermano de alguien en un espacio tan convulso? Mientras las sombras se cernían sobre ellos, sabía que solo había una cosa en la que podía confiar. Los próximos pasos definirían quiénes eran realmente. La tensión en el vagón era palpable. Alejandro se sentía atrapado en medio de un torbellino de emociones. Las revelaciones de Marcos resonaban en su mente como ecos inquietantes. «¿Tu hermano?», pensó, sintiendo un golpe en el estómago. Mientras la confusión crecía, el malestar se transformó en urgencia. Sofía, en brazos de su padre, lo miraba con esos ojos inocentes, ajenos al caos que les rodeaba. Una vez más, las luces del tren parpadearon, llenando el vagón de sombras danzantes. De repente, un rugido sordo llegó del fondo del tren. La puerta se cerró de golpe, atrapando al grupo en un oscuro y claustrofóbico laberinto. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Algo no está bien», murmuró, mirando a su alrededor. Con un grito desgarrador, la mujer del cabello desordenado se volvieron hacia ella, esperando respuestas. El hombre cicatrizado, que hasta entonces había permanecido en silencio, comenzó a reír. Una risa baja y amenazadora que hizo que el aire se cargara de tensión. «¿Qué van a hacer? ¿De verdad creen que escapar de esto es una opción?». Su risa resonaba en el vagón, volviéndose cada vez más inquietante. Entonces oyeron un golpe sordo que resonó más allá de la puerta. Alguien o algo intentaba forzar la entrada. «No puede ser», gritó Marcos,
su rostro pálido como el de un fantasma. Alejandro sintió una oleada de pánico. Las luces del tren volvieron a apagarse. El tren se detuvo en seco, y en la oscuridad, el grito de Marcos resonó con una mezcla de miedo y coraje. «Aléjate de mi familia». Sus palabras atravesaron la oscuridad, pero no hubo respuesta. Solo el eco de sus temores. De repente, una explosión de luz iluminó el vagón con un brillo diurno. Era un destello que provenía de un arma que alguien sostenía, pero no era la mujer. Todos dieron un paso atrás al ver que aparecía otra figura. Era un hombre de traje, con una maldad tan evidente que el aire se volvió gelatinoso. «Sorpresa, amigos», dijo con una sonrisa torcida. «El juego ha comenzado». Sin previo aviso, disparó al aire. Comenzó a llorar. Su voz se elevó por encima del tumulto, un grito puro de terror que hizo que Alejandro sintiera que su corazón se rompía. «No te acerques a ella», gritó Marcos, estirando la mano hacia su hija, que temblaba como una hoja en otoño. Pero el hombre de traje solo se reía. «No tengo interés en la niña. Eso sería un error. Lo que busco es un juego más grande». El corazón de Alejandro palpitaba. «¿Qué quieres?», le preguntó. Aunque sabía que la respuesta no sería buena, el hombre inclinó la cabeza, casi con desprecio, y dijo: «La clave está en ustedes. La conexión que han descubierto es solo el principio. Pero hay algo que no sabes, Alejandro». Las palabras pesaron en el aire. «¿Qué sabes de mí?». Alejandro sintió que se le nublaba la vista. «Tú no eres quien crees que eres», dijo el hombre, y sus ojos chispearon como si guardara un secreto terrible. «Tu historia, tu familia, está hecha de mentiras». Las luces del túnel comenzaron a titilar, y en ese instante, un sonido ensordecedor de metal resonó al fondo del tren. La figura de Marcos tembló, su rostro se transformó en una máscara de horror. «No, no puede ser», gritó. La traición danzaba en sus ojos, y Alejandro se dio cuenta de que algo devastador estaba a punto de ser revelado. De repente, un nuevo grupo de hombres irrumpió en el vagón, empujando a todos a un lado, pero no venían a ayudar. «Es hora de limpiar el desastre», gritó uno de ellos, sus ojos llenos de furia. La escena se tornó en un caos absoluto. Alejandro sintió que el tiempo se detenía mientras observaba cómo todo se desmoronaba a su alrededor. «Sofía, quédate cerca», gritó, sus manos temblando mientras intentaba alcanzar a la pequeña. La confusión era total, pero lo que más lo alteraba no era solo el peligro inmediato, sino la revelación del hombre de traje. ¿Qué significaba su historia? ¿Qué secretos ocultos arrastraban su familia y la de Marcos? En medio del clamor, un destello de conciencia se encendió en su mente. No solo estaban luchando por sus vidas, estaban luchando por descubrir su verdad. Una verdad que cambiaría todo lo que conocían. Y justo en ese instante de claridad, Alejandro supo que no podía dejar que ese secreto se desvaneciera. Pero, ¿era realmente él quien debería desentrañarlo? El continuará del misterio lo mantenía atrapado. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cuál sería el destino de todos ellos en esta oscura trama? La presión se acumulaba. Cada vez más. La tensión en el vagón se sentía como una presión insoportable. El rostro de Alejandro estaba pálido mientras trataba de procesar las revelaciones. «Mi hermano», pensó, y su corazón latía con fuerza. ¿Cómo podía cambiar todo en un instante? Mientras el hombre de traje se reía con desprecio, Alejandro sabía que estaban sumidos en un caos total. Sofía, en sus brazos, se aferraba a él, temblando de miedo. «¿Qué está pasando?», se preguntaba en silencio, con esos ojos inocentes que reflejaban la confusión y el terror. Una ráfaga de ruido resonó cuando el hombre de traje disparó al aire. «¡Cállense todos!», gritó, desatando la locura. Gritos por doquier, pasajeros empujándose, intentando encontrar una salida. El acto de violencia lo cambió todo. Marcos gritaba intentando proteger a su hija, mientras la mujer parecía desbordar en desesperación. Fue el momento más vulnerante. «No, Sofía, no te sueltes», Alejandro gritó, pero el clangor de metal y voces colisionando lo llenaba todo. La pequeña comenzó a llorar, y estaba claro que el tiempo se acababa. Alejandro sintió el nudo en el pecho. La combinación de miedo, protección y la desesperación de encontrar una salida lo envolvía. «El tren», gritó alguien.
Con un temblor, el tren se detuvo repentinamente. A través de la ventana, vio que la oscuridad del túnel se había consumido. «No vamos a salir de aquí si no hacemos algo», dijo con firmeza, esforzándose por no perder la calma. De repente, una figura sombría se acercó al vagón. Era un hombre alto, con una mirada penetrante que atravesaba la bruma de confusión. «¿Qué han hecho?», preguntó, sus palabras resonando como un eco mortal. «No es lo que piensas», respondió la mujer. Su voz temblaba entre reproches y súplicas, pero las palabras se perdieron entre la cacofonía. La figura oscura tomó un paso al frente y justo en el momento que la desesperación alcanzaba su punto crítico, la luz brilló intensamente. El hombre de traje, distraído por el deslumbramiento, hizo un movimiento y de repente un disparo resonó. El golpe sordo de un cuerpo cayendo hizo que Alejandro diera un paso atrás, horrorizado. «No», gritó. El hombre que parecía estar al mando había caído, y un silencio aturdido envolvió el vagón. La mujer de cabello revuelto fue la primera en reaccionar. «Debemos salir de aquí», dijo, pero ahora todos se miraban mutuamente en shock. Nadie se movía. La realidad se cernía como una sombra aterradora. De pronto, un ruido de pasos apresurados resonó en la distancia. Pero no eran solo sus perseguidores, eran más hombres, y su apariencia era aún más amenazante. «¡Rápido, vamos!», gritó un nuevo rostro que parecía ser de confianza, pero entre la confusión sus intenciones eran inciertas. Alejandro miró a Sofía. «¿Estamos a salvo?», preguntó con la voz temblando. Marcos lo rodeó con su protección, y Alejandro sintió que esa defensa se desvanecía. No podían quedarse ahí. Fue entonces, en medio del tumulto, que un grito desgarrador cortó el aire. «Marcos, no mires», la madre de Sofía gritó, y el giro de acontecimientos lo dejó atónito. La verdad se reveló de un modo que nadie se esperaba. Sofía comenzó a llorar porque había escuchado algo que no debía. «¿Qué es eso?», preguntó, asustada, mientras el tiempo se detenía por un breve instante. «Suéltame», gritó Sofía, un eco de valentía que desdibujaba todo miedo, incluso el de su padre. Sin que ninguno lo supiera, ese pequeño acto de resistencia desencadenaría lo inesperado. El hombre cicatrizado se irguió, y todos supieron que lo que se ocultaba se destaparía, aunque fuera doloroso. ¿Qué significa eso para ellos? Con la incertidumbre flotando en la miríada de miradas aterradas, Alejandro tomó una decisión. Era momento de actuar, de enfrentarse a todo y descubrir qué los había llevado hasta ahí, qué verdaderamente estaban ocultando. ¿Podrían soportar la verdad que al parecer se acercaba rápidamente? La tensión en el vagón se sintió como un peso insoportable. Alejandro miraba a Marcos, su hermano, la revelación aún latiendo en su mente. «¿Cómo es posible que no lo supiera?», pensó. Sofía, abrazada a su padre, lloraba, y el eco de su llanto resonaba en el aire tenso. «¿Qué está pasando aquí?», se preguntó Alejandro en silencio, sintiendo que todo se desmoronaba. De repente, la figura del hombre de traje se acercó, su sonrisa torcida iluminada por las luces parpadeantes del tren. «Así que, bienvenidos a la familia, ¿eh?». Su voz era suave, pero había un filo peligroso. «No tienen idea de lo que esto significa». La mujer con el cabello desordenado miraba entre ellos, su voz temblorosa. «Cierra la boca, no sabes lo que estás diciendo», gritó, desbordando en desesperación. Pero el hombre de traje solo se rió, como si disfrutara del caos. El ruido de pasos resonaba al fondo. «¡Él se acerca!», gritó alguien, y una sombra oscura se perfiló en la entrada del vagón. La atmósfera se volvió pesada. «Todos, tiempo de correr». Alejandro se dio cuenta que no tenían más opción. Sofía seguía llorando, acurrucada en los brazos de su padre. «No, Sofía, escóndete», rogó Marcos, y junto con Alejandro empujaron hacia adelante. Pero hacia atrás, el peligro se cerraba. Algo dentro de Alejandro le decía que la verdad no era la única cosa peligrosa esa noche. «¿Qué más hay aquí?», pensó. Cuando las luces del tren se apagaron de nuevo, la oscuridad era abrumadora. Los gritos se volvieron más fuertes, más cerca, y una ráfaga de viento frío los envolvió. Fue entonces cuando todo estalló. Un grito desgarrador cortó el aire. «Es el fin», fue la última palabra que logró escuchar antes del caos. El hombre cicatrizado de antes apareció en la puerta. Marco hizo un movimiento para proteger a Sofía, pero él estaba demasiado lejos. El hombre de traje sonrió y un destello de metal capturó la atención de todos.
Era una pistola. «Adiós, amigos», gritó, y con un movimiento rápido, disparó. Alejandro sintió el tiempo detenerse. Aquel sonido resonó como un trueno en la noche oscura. «¡Sofía!», gritó, pero todo sucedió tan rápido, su corazón se detuvo. Una explosión de luz precedió al estallido. Una carta voló por el aire. «¡Espera!», gritó Alejandro, y en el instante en que la bala salió disparada, todo cambió. En la tumultuosa confusión, el hombre de traje cayó al suelo y un silencio helado envolvió el vagón. La mujer de cabello desordenado se lanzó hacia adelante. «No, esto no estaba en el plan». Pero entonces, un segundo disparo resonó. «¿Qué ha pasado?», murmuró Marcos petrificado, mientras todos miraban hacia Sofía, quien había sido golpeada por el destello de luz y sonaba desarmada. Alejandro sintió que una ola de terror lo invadía. «¡Sofía!», balbuceó, intentando acercarse a ella, pero la confusión lo mantenía aturdido. En ese instante, todo cambió abruptamente. Sofía brilló con una luz radiante. «¡Papá!», gritó, y su voz se convirtió en una melodía. Todo detrás de ellos se detuvo. La sombra oscura que había entrado antes se desvaneció. Una energía nueva estalló. Todo se iluminó por unos instantes, y Alejandro sintió que su pecho se liberaba de los miedos. «¿Qué está sucediendo?», se preguntó, viendo cómo la luz envolvía a Sofía. Pero antes de poder entenderlo, la realidad se reconfiguró. Una puerta que nunca antes habían visto se abrió detrás de Sofía, como si toda la escena reclamara su atención. «La salida», gritó alguien, pero era una salida diferente. Una salida que prometía respuestas y un nuevo comienzo. Mientras la oscuridad se infiltraba en el vagón, Alejandro sintió que su destino no dependía solo de él. «¿A dónde iremos ahora?», pensó, la incertidumbre ahogando su aliento. En un instante, Sofía se convirtió en el faro de la esperanza, o en la clave de un secreto oscuro. El tiempo se detuvo, pero su corazón seguía latiendo fuerte. Mientras se colocaba a un lado de Marcos, sintió que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Qué secretos estaban por desenterrar? ¿Era Sofía el vínculo que los ataba a un destino desconocido? Todos miraron a la puerta abierta, con dudas y miedo, pero también con una chispa de esperanza. Entonces, ¿quién se atrevería a dar el siguiente paso hacia lo desconocido? La puerta abierta del tren parecía brillar como un faro, invitando a todos a salir. Pero la tensión seguía en el aire, una corriente peligrosa que flotaba entre ellos. Alejandro miró a Sofía, a su hermano Marcos y a la mujer que decía ser su madre. Cada segundo se sentía como un peso más, asfixiante. «¿Qué hacemos?», murmuró Marcos, la voz entrecortada por la ansiedad. La mirada de Alejandro se encontró con la de Sofía, llena de confusión. «Papá, ¿vamos a salir?», preguntó la niña, su pequeño cuerpo temblando de miedo. Justo entonces el hombre de traje que había caído comenzó a levantarse, su mirada llena de furia. «Esto no ha terminado», dijo, una sonrisa torcida en su rostro. En ese momento, un estruendo resonó desde el fondo del tren. La oscuridad se iluminó con flashes de luz, y el tren tembló. «¡Corran!», gritó Alejandro, empujando a Sofía a su lado. La muchedumbre, en pánico, se movió hacia la puerta abierta, pero lo que encontraron más allá los dejó helados. Un grupo de hombres uniformados rodeaba el andén, con miradas de pocos amigos y armas en las manos. «¡Deténganse!», uno de ellos gritó, y una ráfaga de aire frío llenó el vagón. La realidad se hizo trizas ante los ojos de todos. La mujer con el cabello desordenado, que parecía compartir un oscuro vínculo con ellos, gritó: «No son los que piensas. Hemos corrido peligro siempre». Pero su advertencia se perdió entre los gritos. El hombre cicatrizado, ahora de pie, retrocedió al ver la situación. «Este no es tu día, amigo», dijo con una mueca. La tensión se cortaba como un hilo frágil, y Alejandro sintió que el aire se le escapaba. «No puedo dejar que esto termine así», pensó, mientras miraba a Marcos, que parecía perder el conocimiento, atrapado entre el miedo y la realidad. Fue entonces cuando lo inesperado sucedió. Una explosión resonó, el tren se sacudió violentamente y las luces comenzaron a fallar de nuevo. En medio del caos, Sofía se soltó de su agarre, corriendo hacia la salida sin mirar atrás. «Sofía», gritó Marcos,
pero fue demasiado tarde. La puerta se cerró de golpe, atrapando a la niña en el exterior. Sofía. Alejandro sintió como si el mundo se desvanecía. Su corazón se aceleró. Fue un momento de horror absoluto, y el caos se convirtió en un mar de gritos ensordecedores. No, 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 murmuró, buscando la forma de salir. Mientras intentaba abrir esa puerta, miró hacia la mujer. ¿Qué demonios está pasando? La miró a los ojos, buscando respuestas. Ella tragó saliva, temblando, y entonces lo soltó. No soy tu madre, dijo, su voz rota. Soy una agente encubierta. La verdadera historia es más complicada de lo que imaginas. Tu vida, Alejandro, ha estado en peligro desde el día que naciste. El mundo se detuvo. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Qué? Su mente estalló en confusión. Tú no puedes ser. ¿Quién eres? Demandó. Y en ese instante, un nuevo sonido resonó en el tren. Era el eco de más pasos. Estamos aquí para ayudarte, dijo un hombre desde el otro lado de la puerta. Están llegando, gritó el cicatrizado, su mirada alerta. Alejandro retrocedió, buscando dónde poner sus pies. La mujer continuó. La verdad es que tú y Marcos son parte de un legado. Hay personas que quieren que no sepan. Marcos, aún aturdido, intentó hacerle frente. ¿Qué legado? ¿Qué quieres decir? La mujer respiró hondo, como si el peso de cada palabra se sintiera como una carga. Tienen un poder, algo que puede cambiarlo todo. Y hay otros que quieren usarlo para su beneficio. Las luces del vagón comenzaron a parpadear de nuevo. Un frío recorrió la espalda de Alejandro. No solo estaba lidiando con la revelación de su hermano, sino que ahora su pasado y su futuro se entrelazaban en un hilo peligroso. ¿Qué tipo de poder? Preguntó, su voz sonando casi a una súplica. Pero la mujer no pudo responder. De repente, un grito desgarrador resonó. La figura de Sofía apareció de forma inesperada, su pequeño rostro reflejando un terror absoluto. «¡Ayuda!», gritó, y en ese instante una sombra se abalanzó sobre ella desde el oscuro andén. «No, no, no», fue lo último que alcanzó a susurrar Alejandro. Mientras la tierra temblaba bajo sus pies, supo que no había vuelta atrás. Todo estaba cambiando. Esta noche la verdad saldría a la luz, y nada sería igual. Donde alcanzó su esperanza, una nueva duda floreció. ¿Quién realmente era él en este peligroso juego, y a quién debería confiar? La escena ante él se volvía cada vez más confusa, y con eso, su vida colgaba de un hilo delgado. El caos estalló en el vagón. Sofía, aún sin entender la magnitud del peligro, gritaba mientras se alejaba de su padre. Alejandro sintió que el corazón se le partía en pedazos. No, Sofía. Su voz retumbó con una mezcla de temor y determinación. Marcos, desesperado, corrió hacia ella, y la mujer con el cabello desordenado hacía lo mismo. Sus ojos brillares con preocupación. Atrás. Un grito surgió del hombre de traje. El estampido del disparo reverberó en el aire, y una nube de pánico lo envolvió todo. La mujer se lanzó hacia Sofía. Alejandro sintió la adrenalina recorrerle el cuerpo. Tenía que actuar. La visión de su pequeña en peligro lo llenó de una furia ciega. «¡Sofía, ven aquí!». Alejandro extendió la mano, pero la distancia entre ellos parecía interminable. La sombra oscura del hombre cicatrizado se acercaba, y con cada paso la presión aumentaba. «¡No te acerques a ella!», gritó Marcos, alzando la mirada desafiante hacia su enemigo. «Detente», Alejandro exigió, su voz temblando por la tensión. La balanza entre el amor y el miedo se inclinaba hacia el amor. Y en ese magnífico caos algo cambió. La luz parpadeante del tren iluminó el rostro de Sofía, y sus ojos reflejaron una nueva determinación. «Papá, estoy aquí», dijo con una valentía inesperada, asumiendo una postura que sorprendió a todos. La pequeña estaba dispuesta a luchar. Un instante de silencio abrumador se apoderó del vagón. Tanto poder en una niña tan frágil. La mujer de cabello desordenado se interpuso. «No, no de esta manera». Su voz resonó, y en el aire se sintió el peso de la historia. Alejandro vio entonces cómo Marcos, al borde del abismo, se transformaba, reconociendo a su madre. «¡Tú! ¿Es tú?», gritó. Pero el hombre de traje no le dio oportunidad de responder. «Esto termina aquí», dijo, la amenaza paralizable en su voz. La mujer alzó la pistola con manos temblorosas. «No tengo miedo de ti», replicó, y la firmeza en su tono resonó como un trueno.
Las tensiones se cortaron en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido. Esto es por un legado que ambos tenemos que proteger. El tren se sacudió de nuevo, y de repente, el sonido de un nuevo disparo hizo que todos se congelaran. Marcos se lanzó hacia adelante, Sofía gritaba, y Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo él. «No», fue lo único que pudo articular, su voz desgarrada, sintiendo la desesperación apoderarse de él. Los hombres uniformados rodeaban el tren, gritando órdenes. La oscuridad se tornó en pánico. Pero entonces, la mirada de Sofía se iluminó. La pequeña empujó hacia su madre. «Nos salvaremos juntos». Fue un momento de salvación, un hilo de esperanza. Con un grito, Sofía se lanzó hacia adelante, abriendo la puerta que conectaba al andén. Y en ese breve instante, el tren tembló de nuevo, y todos se dieron cuenta de lo que significaba. La mujer de cabello desordenado abrazó a Sofía, y un nuevo grupo de hombres apareció, reclutados para ayudar. «Vamos, el tiempo se nos acaba», gritaron, y en esa carrera hacia la puerta, todos juntos sintieron que la libertad era posible. Marcos tomó la mano de Alejandro. «Corre». Él lo siguió, sintiendo que un profundo lazo comenzaba a unirse entre ellos. Con un último vistazo al hombre de traje, que caía al suelo y comenzaba a gritar, Alejandro supo que habían ganado una batalla, pero no la guerra. «Vamos, Sofía, te prometo que nunca más te dejaré ir». Y así, mientras salían del vagón, el aire fresco de la noche los envolvió. La oscuridad del túnel se desvanecía. Ahí, juntos formaron un nuevo compás, hermanos, familia, listos para enfrentar el mundo. Pero antes de que la historia pudiera cerrarse por completo, Alejandro giró hacia la cámara, y su mirada ardía con determinación. «Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías, y comparta este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir y ser parte de esta increíble comunidad. Tu apoyo es vital, hagamos que esto continúe.